y contra las previsiones establecidas en la Constitución, las regionales, que nosotros podamos continuar con la presión de calle. Para nada descarta que nosotros presionemos de manera efectiva en la calle, en el marco de la Constitución, de manera cívica, pacífica, e incluso que a su vez estemos sentados para buscar una negociación que nos saque del limbo y la tragedia en la que se encuentra Venezuela, como nunca vivió una situación como esta en los últimos 50 años. Ahora, Henry, yo creo que tú estás de acuerdo en que hay también un propósito claro de varios sectores del país de desconocer la presidencia de Maduro, de que Maduro salga como sea de la presidencia de la República. Y para eso pues apelan a cualquier método, bien sea a través de actos de violencia, bien sea captando militares en el seno de la Fuerza Armada. Eso está planteado en el país. A eso se le da respuesta con un llamado a la paz, al entendimiento, al diálogo, ese que tú estás haciendo. De tal manera que son posiciones totalmente contrapuestas. Antagónicas, ¿no? Totalmente, y nosotros no las acompañamos, y lo hemos dicho, nosotros creemos que la peor vía es el atajo. Una situación de fuerza que se materialice a través de la violencia agudizaría la situación del país. Ahora, tampoco podemos dejar de reconocer que la situación de Venezuela hoy es cada día más aguda, que la situación económica se complica y que el gobierno pudo tomar grandes decisiones, rectificar su política económica para poder abordar los grandes desequilibrios sociales y no lo hizo. Y que hoy la situación se torna muy peligrosa porque tenemos una situación de hambre, doctor. Tenemos a venezolanos que da tristeza hurgando en la basura para alimentarse. Hay una situación de crisis en el sistema hospitalario venezolano, donde se nos están muriendo muchos hermanos de mengua por falta de un medicamento, y la violencia desatada hace estragos en el país. O sea, estamos viviendo una situación de caos que nos pudiera llevar a una catástrofe si quien da o quien no se atreve a dar el ejemplo, que es el gobierno, no toma acciones más allá de lo que se pueda decir en la retórica, que no es lo que está comprando el ciudadano. ¿Tú no crees que, aparte del gobierno que debe dar el ejemplo, la oposición también debe dar el ejemplo? Bueno, se trata de eso, de conciliar posiciones, de buscar contrapesos. Para eso es el diálogo. Aquí nadie debe tenerle miedo al diálogo, ni dejarnos tampoco. Pero hay sectores que lo rechazan. Que lo rechazan. Bueno, esos sectores son minorías en el país. El país en general... Pero tienen un peso. Bueno, el país en general reclama, por el contrario, que nosotros vayamos más que a diálogo, un verdadero entendimiento, una negociación política, pero tenemos que dar pasos certeros que de alguna manera muestren resultados para que eso genere confianza en la población. Ahora, el diálogo o dialogar... Los partidos más importantes de la MUD prácticamente descartan el diálogo, ¿no? El caso de Primera Justicia, de Acción Democrática. Pero hemos venido participando, y lo que ha ocurrido... Pero atascando el freno, ¿no? Claro, lo que pasa es que ha ocurrido también... Y a punto de pararse de la mesa. Porque hay compromisos que se han podido cumplir. Hay gestos de buena fe que se han podido presentar. Hay una posibilidad de entendernos en una mesa, pero tiene que haber también pronunciamientos acordes con lo que estamos planteando en la palabra, pero fundamentalmente en los hechos. Por ejemplo, doctor, nosotros ahorita estamos en un proceso de validación. Yo le comentaba que el día jueves fuimos nosotros un objeto de un proceso de persecución por grupos que quieren retomar la violencia como arma política y lamentablemente acompañados de cuerpos de seguridad del Estado, específicamente del SEBIN. Bueno, eso es inaceptable. Eso es inaceptable y condenable desde todo punto de vista. Es un factor de violencia que hay que tratar de erradicar. Pero allí vale también destacar que el propio presidente de la República está obligado a bajarle el tono al discurso, con descalificaciones y con diatribas permanentes. No vamos a crear... Yo creo que el presidente de la República lo que hace es defenderse de los ataques brutales que contra él se producen. Pero el presidente es el presidente. Cuando tú dices que, como dirigente político, que el presidente de la República, que tiene un origen electoral, popular, constitucional, es un tirano, que esto es una dictadura, está dando pie a que haya una respuesta. Pero la respuesta no puede ser
de alguna manera extralimitada que dé a su vez espacios para que haya una respuesta más aguda que la que él dio. Porque siempre habrá alguien que tiene que dar el ejemplo y el presidente tiene que dar el ejemplo. El ejemplo y los líderes de la oposición tienen que darlo también. Es el debate y de allí la posibilidad de que haya una intermediación también efectiva, más eficaz de los acompañantes en materia de diálogo, de los expresidentes, también del Vaticano, e incluso frente a esa disyuntiva de quienes han planteado la incorporación de otros sectores, nosotros hemos dicho, ¿por qué no convocar, por ejemplo, un representante del OE, un representante de la ONU? ¿Por qué no ampliar con otros sectores de la sociedad organizada? Por ejemplo, el sector productivo, que tiene mucho que plantearle al país. ¿Y por qué no lo plantean concretamente? Lo hemos planteado concretamente en materia de debate actualmente en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática. Y en el seno de la Mesa de la Unidad Democrática nosotros estamos ganados y además comprometidos con las salidas electorales pacíficas y constitucionales en el marco de la democracia. ¿Qué piensas tú de la cosa internacional contra el país? Esa política que proviene de Washington fundamentalmente. Bueno, yo lo que creo es que el gobierno debería, porque a mí me han preguntado sobre el tema, los pronunciamientos de la Oficina del Tesoro del gobierno norteamericano, y lo hemos expresado con toda responsabilidad. Emitir un criterio a priori sobre un tema de esta naturaleza, yo creo que también es irresponsable, pero también comparto la idea de muchos venezolanos que quien tiene que dar un paso al frente a solicitar las pruebas pertinentes e incluso incoar una profunda investigación transparente y objetiva debe ser el propio gobierno a través del Ministerio Público. El gobierno debería pedirle al gobierno de los Estados Unidos pruebas al respecto y abrir una investigación que no deje en tela de juicio lo que es un señalamiento muy delicado del gobierno de los Estados Unidos. Hay voceros del gobierno y del partido, el PSUV, que han hecho ese planteamiento, emplazar al gobierno norteamericano a clarificar la situación. Porque un poco esa decisión se parece mucho a aquella frase de Betancourt, de disparar primero y averiguar después. Disparan contra un funcionario, un alto funcionario del gobierno, sin presentar ninguna prueba. Simplemente hablan de una serie de refritos de periódicos donde le señalan que está vinculado al narcotráfico. Pero eso no son pruebas. Eso son simplemente opiniones de algunos medios de comunicación. Bueno, y la necesidad de imponernos con la verdad. Exacto. Y si nosotros no tenemos nada que temer, si el gobierno y el funcionario señalado tienen la razón, lo lógico es que las presenten y sean los más interesados en que haya la investigación. El más interesado en una profunda investigación debe ser el propio gobierno, una investigación que parta incluso desde Venezuela. No nos corresponde a nosotros, repito, sería irresponsable adelantar a un criterio a priori sobre un tema tan delicado, tema de esta naturaleza, pero creo que lo pertinente es que el propio gobierno nacional se adelante a los hechos, no solamente pida las pruebas concretas, sino que desde el propio país interesado en el tema, en este caso Venezuela, se abra una profunda investigación a través del Ministerio Público. Vamos a hacer una pausa, Henry, y al regresar